Soy Hassan Aisa. Te doy la bienvenida a Hassan, Reflexiones de la Vida. Hoy quiero acompañarte en un lugar al que casi todos llegamos alguna vez, aunque pocos se atrevan a permanecer allí el tiempo suficiente para mirarlo de frente. El miedo a la muerte. No me refiero a la muerte como idea. Me refiero a esa sensación que aparece algunas noches, cuando todo está en silencio. A ese instante en que recuerdas que eres mortal. A ese momento en que tu mente deja de pensar en las obligaciones de mañana y se enfrenta a una pregunta que lleva acompañando al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurrirá cuando ya no esté aquí? Hay personas que sienten ese miedo después de una enfermedad, otras después de perder a alguien importante. Algunas cuando cumplen años y descubren que el tiempo avanza más deprisa de lo que imaginaban o desearían. Y otras simplemente porque una noche cualquiera se dieron cuenta de algo que siempre había estado ahí. Que la vida no es infinita. Si este miedo forma parte de tu vida, quiero que sepas algo importante. No estás equivocado. No estás equivocada. No estás siendo débil. No estás pensando demasiado. Estás reaccionando ante uno de los misterios más profundos que existen. Porque detrás de muchos de nuestros comportamientos cotidianos hay una verdad que solemos evitar. Todos sabemos que vamos a morir. Y sin embargo, vivimos como si esa realidad perteneciera a otra persona. Hacemos planes, compramos cosas, discutimos. Nos preocupamos, posponemos llamadas, aplazamos abrazos. Actuamos como si dispusiéramos de todo el tiempo del mundo. Hasta que algo ocurre. Una noticia, un diagnóstico, un accidente, una despedida inesperada. Y entonces, la fragilidad de la vida deja de ser una idea lejana para convertirse en algo profundamente real. Es en ese momento cuando muchas personas sienten que el suelo desaparece bajo sus pies. Porque el miedo a la muerte no siempre es miedo a morir. Con frecuencia es otra cosa, mucho más compleja, mucho más humana. A veces es miedo a dejar a quienes amamos. A veces es miedo a que quienes amamos nos dejen a nosotros. A veces es miedo a sufrir. A veces es miedo a desaparecer. A veces es miedo a no haber vivido como realmente queríamos. Y en muchas ocasiones, ni siquiera tememos a la muerte. Tememos todo aquello que sentimos que quedó pendiente antes de llegar a ella. Conversaciones que nunca ocurrieron. Perdones que nunca llegaron. Sueños que siempre quedaron para más adelante. Palabras que permanecieron atrapadas en la garganta durante años. Quizá por eso hay personas que, cuando sienten miedo a morir, comienzan a revisar su vida entera. No porque quieran hacerlo, sino porque algo dentro de ellas les pregunta si están viviendo de una forma que les permita marcharse en paz cuando llegue el momento. Y esa pregunta puede resultar incómoda, muy incómoda. Porque obliga a mirar aquello que llevamos años evitando. Hay personas que descubren que han vivido intentando satisfacer las expectativas de otros. Hay quienes comprenden que han dedicado décadas enteras a preocuparse por cosas que hoy les parecen insignificantes, ridículas. Hay quienes entienden demasiado tarde que el tiempo era el recurso más valioso que poseían. El miedo a la muerte tiene una extraña capacidad para desenmascarar nuestras prioridades. De repente, muchas cosas pierden importancia, y otras que parecían pequeñas se vuelven inmensas. Una conversación, una tarde tranquila, la risa de un hijo, la voz de una madre, la mano de la persona que amas, la luz entrando por una ventana, un abrazo sincero. Las cosas verdaderamente importantes suelen ser sorprendentemente sencillas. Existe otra dimensión de este miedo de la que casi no se habla. Y a soledad. Porque muchas personas no temen tanto el hecho de morir
como la posibilidad de enfrentarse solas a ese momento. Y esa es una herida profundamente humana. Todos necesitamos sentir que nuestra existencia ha significado algo para alguien, que nuestro paso por este mundo ha dejado una huella, que nuestra vida no ha sido simplemente una sucesión de días, semanas, meses, año tras año. Queremos sentir que fuimos vistos, que fuimos amados, que importamos. Y tal vez aquí se encuentre una de las verdades más profundas de todas. La mayoría de las personas no desean vivir para siempre. Lo que desean es que su vida haya tenido sentido. Porque cuando una vida encuentra sentido, la muerte sigue siendo difícil de aceptar, pero deja de parecer completamente absurda. Aún así, el miedo puede continuar apareciendo. Y cuando aparezca, no luches contra él como si fuera un enemigo. Escúchalo. Pregúntate qué intenta decirte. A veces ese miedo no viene a destruirte, viene a recordarte algo. Viene a recordarte que el tiempo tiene valor, que las personas tienen valor, que este día tiene valor, que tu vida tiene valor. Porque la conciencia de la muerte y el amor por la vida nacen del mismo lugar. No son enemigos, son compañeros inseparables. Es precisamente porque la vida termina por lo que resulta tan valiosa. Si fuera infinita, quizá dejaríamos de apreciarla. Quizá dejaríamos de mirar los atardeceres. Quizá dejaríamos de decir, te quiero. Quizá dejaríamos de abrazarnos. Quizá dejaríamos de vivir de verdad. Nadie puede eliminar por completo el miedo a la muerte. Forma parte de la condición humana. Ha acompañado a emperadores y campesinos, a filósofos y científicos, a creyentes y escépticos, a jóvenes y ancianos, a todos. Pero existe una diferencia entre vivir bajo el dominio de ese miedo y utilizarlo para comprender mejor la vida. Una cosa es que el miedo te paralice. Otra muy distinta es que te despierte. Y quizá esa sea una de las preguntas más importantes que puedes hacerte hoy. Si supieras que tu tiempo es limitado, ¿qué cambiarías? ¿A quién llamarías? ¿Qué dejarías de posponer? ¿Qué sería realmente importante? No necesitas responder ahora. Basta con permitir que la pregunta permanezca contigo. Porque, en ocasiones, las preguntas correctas transforman más una vida que las respuestas rápidas. Y si has llegado hasta aquí porque el miedo a la muerte forma parte de tu historia, quiero que sepas algo. Tu miedo tiene sentido. Tu incertidumbre tiene sentido. Tus preguntas tienen sentido. Y tú me importas. No eres una estadística. No eres un número. No eres un caso más. Eres una persona intentando comprender uno de los mayores misterios de la existencia. Y eso merece respeto. Merece dignidad. Merece humanidad. Quizá ninguno de nosotros pueda saber con certeza qué hay al final del camino, pero sí podemos decidir cómo recorrerlo. Y mientras estemos aquí, mientras todavía podamos mirar el cielo, escuchar una voz querida, sentir el calor de una mano o contemplar un nuevo amanecer, todavía hay vida. Y donde hay vida, todavía hay algo que merece ser vivido. Y si alguna vez necesitas un lugar donde detenerte a reflexionar, aquí tendrás siempre un sitio. Si decides suscribirte, será un honor contar con tu compañía en este viaje. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.